Bien, comenzamos. ¿Cómo están, amigos, hermanos de la fe, amigos y familia? Esperando que se encuentren bien. Empezamos con un nuevo año. Estamos a 1 de enero del año 2025. Y aquí nos encontramos nuevamente en mi hogar. Así que quería aprovechar el tiempo, ya que estoy libre, realizar un pequeño estudio, un tema, aprovechar un poquito, subir contenido al canal. Así que quiero hablar de un tema que es un poquito controversial. Es, diría yo, un tema polémico, que existen a lo mejor diferentes posturas. El tema que voy a tratar se relaciona un poquito con un texto que se encuentra en 1 Samuel capítulo 28, que se conoce la divina de Endor, ¿ya? Esta fue la divina que el rey Saúl fue a consultar en el momento que estaba en angustia, cuando ya los filisteos lo iban a atacar y estaba muy preocupado. Entonces vamos a leer esta historia porque este texto es uno que utiliza mucho la iglesia para decir de que los muertos están vivos, ¿ya? Decir de alguna manera, ¿ya? Porque eso es lo que cree la mayoría de la iglesia, digamos de la línea protestantes o evangélica. Ellos piensan que los muertos están vivos, es decir, o sea, mueren, pero su espíritu, digamos su alma, permanece viva. Entonces uno de los textos que utilizan, que no es el más común, pero también lo usan, es este caso que se encuentra, como les dije, en 1 Samuel capítulo 28, que es la historia, ¿no es cierto?, de la divina de Endor. Pero antes de, no sé si es necesario, yo creo que lo vamos a leer primero y después lo vamos a analizar. Voy a esforzarme de tratar de desarrollar este tema de la forma más cabal, más completa posible, de poder analizar el texto un poquito más profundo, para que lleguemos, digamos, a una conclusión. Si realmente, ¿quién fue que habló con Saúl? Si fue la pitonisa o era el espíritu, podríamos decir, el espíritu, ¿cierto?, del profeta Samuel. Así que yo le invito, si usted tiene alguna Biblia, ustedes después lo pueden revisar. Le invito a que busquemos en 1 Samuel capítulo 28 y vamos a leer esta historia. Este tema va a ser interesante, les va a ayudar mucho, porque a veces creemos, digo yo, que estamos entendiendo bien, pero siempre es importante, nosotros los cristianos nos caracterizamos, ¿no es cierto?, de armonizar la escritura. La escritura tiene que tener una armonía con relación a los diferentes temas que se tratan. ¿Ya? Tenemos que siempre tratar de entender que aparentemente parecieran que eran contradicciones en los diferentes autores. Recuerden que la Biblia tiene aproximadamente unos 40 autores. Y a veces parecieran que unos de otros se van deshaciendo las ideas o se van implementando diferentes ideas acerca de un tema. Entonces es importante ver eso también, de que vamos a tener que armonizar para llegar a una buena comprensión. Así que les invito a que busquen ahí en 1 Samuel, como les dije, capítulo 28, y vamos a leer la historia. Es necesario leerlo completo, ya desde la muerte de Samuel. Capítulo 28, vamos a leer del verso 3 hasta el final, que termina en el versículo 25. Así que yo le voy a dar lectura, más o menos un poquito veloz, para aprovechar los tiempos. Así que tomen atención. Es posible a lo mejor que después yo lo deje a algún lado escrito, a lo mejor le dejo escrito, que usted también lo pueda leer, le sea más fácil, si alguno quiere ir leyéndolo, o también lo escuchan. Dice lo siguiente: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acampó en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó en su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación,
para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: y aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho y cómo ha cortado de la tierra a los invocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pone tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Y la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro en tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueño. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel le dijo: ¿y por qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra con grandera y tuvo gran temor por la palabra de Samuel. Estaba sin fuerza, porque todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: he aquí tu sierva ha obedecido a tu voz, y ha arriesgado mi vida, y oído las palabras que me has dicho. Te ruego pues, que también tú oigas la voz de tu sierva. Pondré delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerza y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiando con él su siervo junto con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó en una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y lo amasó y coció de ello panes y levadura y lo trajo delante de Saúl y su siervo, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Ya, la lectura, ustedes se dan cuenta que es un poquito prolongada, un poquito larga, así que el tema para hoy día, ya, el tema para hoy día, vamos a conversar un ratito porque uno puede leer, pero si no le da comprensión a la lectura, ¿no es cierto? No queda mucho en el cerebro. Entonces el tema para hoy día, ¿no es cierto?, es saber o poder resolver, ¿no es cierto?, si estas medium, ya que se conocen también de alguna forma, ¿no es cierto?, se comunican con los muertos, se usa ese término medium, ¿ya?, o medio. También se le llaman, esto se llama también como necromancia, ¿cierto?, que consultan a los muertos. Entonces, esta lectura que acabamos de hacer, ¿no es cierto?, nos cuenta esta historia, este relato, digamos, este autor, y nosotros lo que vamos a hacer hoy día es esforzarnos, ¿no es cierto?, buscando todos los medios mediante este lenguaje escrito, ¿no es cierto?, todos los medios para poder comprender bien este relato. Entonces, lo primero que tenemos que saber, la pregunta que nos hacemos nosotros, bueno, cuando una persona muere, ¿su alma y su espíritu queda vivo? Es una pregunta que uno se hace. ¿Qué dice la escritura? Ya, yo solamente voy a buscar quizá un par de textos, nada más para no hacerlo tan largo esto, que nos enseña, ¿no es cierto?, que cuando las personas mueren, ya la persona, digamos, queda en un estado de inconsciencia y no sabe nada. Y este texto es reconocido, así que lo voy a invitar primero, antes de empezar a resolver este tema, que está
En Eclesiastés capítulo 9, el sabio Salomón, sin desmerecer, ¿no es cierto?, la sabiduría que Dios le dio a Salomón, que llegó a comprender esto, ¿no es cierto? Y él nos dice también, en esta escritura que se le atribuye a Salomón, de que los muertos no saben nada. Así que vamos a leer en Eclesiastés capítulo 9, que dice lo siguiente, versículo 3 en adelante. Vamos a leer este capítulo 9, dije, versículo 3 en adelante. Dice, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Saltamos un poquito. Versículo 10 dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Ya? Entonces nos queda claro, o sea, si yo leyera con esto, me queda claro que los muertos no saben nada. ¿Ya? No hay amor, no hay envidia, todo feneció, ¿no es cierto? La muerte es dejar de ser un ser. ¿Ya? Eso es lo que está presentando aquí Salomón. Por eso que aconseja que todo lo que uno le viene a la mano mientras está vivo, todos los proyectos que uno tiene como persona, ¿no es cierto?, lo puede realizar mientras está vivo. Pero una vez que muere, ¿no es cierto?, ya no hay obra, no hay ciencia, no hay sabiduría, no hay nada. Entonces, este texto pareciera, aparentemente, que hay una contradicción, ¿no es cierto?, una aparente contradicción con lo que nos está relatando el autor de 1 Samuel, capítulo 28. Y ya antes de desarrollar ese texto, ¿no es cierto?, ese texto prolongado, digamos, que leímos, vamos también, a lo mejor, a leer el Salmo 146, que también es interesante, y con esto nos vamos ya al texto definitivamente. Salmo 146, que dice lo siguiente, Salmo 146. Acá lo tengo, voy a leer solamente el 3 y 4. Dice, no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay salvación en él. Pues sale su aliento, o la palabra hálito, o espíritu, si usted quiere decirlo, vuelve a la tierra, dice, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Ya cuando la persona muere, ya, una vez que sale el hálito, el aliento, el ruaj, como le digo yo, en ese mismo día dice que perecen todos los pensamientos. Muy casi idéntico a lo que dijo, ¿cuánto se llama? Lo que dijo Salomón. Bien, ahora vamos a desarrollar el tema, ¿no es cierto? Lo vamos a volver a 1 Samuel capítulo 28, porque esto es lo que a nosotros nos compete, de poder dilucidar si realmente los muertos saben algo, ¿ya? O si los muertos están vivos, diríamos. Entonces, uno importante, yo el estudio pasado, ¿no es cierto?, les hablaba del lenguaje, cuán importante es la lengua, el lenguaje, la forma que uno, ¿no es cierto?, puede expresar algo o puede escribir algo. Entonces, un lenguaje escrito, si uno hace un análisis un poquito más profundo, una hermenéutica, ¿cierto?, digamos, un exégesis, ¿cierto?, para poder llegar a comprender el autor, ¿cierto?, lo vamos a fijar en varios detalles que a lo mejor nos van a ayudar. Lo primero que le hizo el autor del capítulo 28 de 1 Samuel, versículo 3 dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Miren que es un solo versículo que estoy leyendo, un solo versículo, y el autor, siempre cuando ustedes lean la escritura, traten de meterse, ¿no es cierto?, en la mente del autor. Lo ideal sería, ¿no es cierto?, en el idioma original, ¿ya?, como se dijo. ¿Ya? Acuérdense que esto que estamos haciendo nosotros, lo que estamos leyendo, son solamente traducciones y que tienen matices y que son inexactos a veces con el texto original. ¿Ya? Pero lo vamos a hacer en el lenguaje que fue escrito para nosotros, que es en el español. ¿Ya? Lo vamos a hacer igual
porque si bien es cierto una palabra puede decir una cosa, la frase en sí, ¿no es cierto? Más o menos se entiende lo que quiere decir cuando uno lee una frase completa, un contexto. Lo primero que dice que ya Samuel había muerto, o sea, Samuel, el profeta, ya estaba muerto, entonces algo lo está diciendo el autor, que ya había muerto. Y también dice que todo Israel lo había lamentado. Entonces aquí uno se pregunta, ¿por qué las personas se lamentan cuando alguien muere? Es una pregunta de reflexión. ¿Por qué se lamenta? ¿Por qué las personas lloran? Usted ha ido a un entierro, ¿no es cierto? Cuando muere un amigo, un familiar, un padre, una madre, un hermano, un primo, un tío, etcétera. Entonces, cuando uno está en un velorio, generalmente las personas más allegadas o más queridas de la persona que murió, o como decimos nosotros, que partió, ¿ya? Usamos esos conceptos, y las personas están tristes, ¿no? Están contentas, porque el sentido común que nos dice que esa persona ya no está con nosotros. Eso es lo primero que podríamos decir. Y parece que no nos queda muy claro si está en un lugar mejor, ¿ya? Aquí estoy especulando, ¿ya? Estoy especulando en el sentido de que, ¿por qué la persona está triste? Entonces, lo único que a uno le queda claro, que el cadáver está ahí, ¿no es cierto? Y yo trato de tener alguna relación y esa persona no sabe nada, ¿no es cierto? Está, digamos, inmóvil, ¿ya? No se puede mover, entonces está muerto, ¿ya? Así, eso es el concepto de muerto, una persona que ya no puedo tener una conversación con él, está el cadáver y si pasan los días, ¿no es cierto? Esa persona se va a empezar a gusanar y se va a deshacer con el tiempo. Y todos entendemos eso, entonces eh, dice que Samuel había muerto y que todo Israel lo había lamentado, ¿ya? Que lo habían sepultado en su ciudad. Y dice más abajo, se juntaron pues los filisteos y vinieron, acamparon en Suner, y se juntó todo Israel y acamparon en Gilboa. Y otro detalle que no lo leí, dice que también que Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos, ¿ya? Recuerden que la ley, la Torá, ¿cierto? La Torá, había dicho el Señor, ¿no es cierto?, a Moisés que arrojara a todos los encantadores, hechiceros, adivinos, ¿ya? Que eso era, todas esas prácticas eran abominables para el Señor. A ver, lo vamos a leer, yo creo que es importante, me parece que está en Deuteronomio 18, no sé si estoy claro. Eh, ese está, lo vamos a buscar creo que lo anoté por aquí, déjenme revisar si lo anoté, o parece que no lo anoté, pero parece que está en Deuteronomio capítulo 18. A ver, revisemos. Veamos si está aquí. Claro, justamente está en Deuteronomio capítulo 18. Voy a leer de nuevo en adelante, ya, más o menos para que ustedes sepan por qué Saúl, ¿no es cierto?, había arrojado a los adivinos y los encantadores de la tierra, ¿cierto? Porque esto estaba en la ley, esto estaba en el mandamiento del Señor. Dice así, estoy leyendo Deuteronomio capítulo 18, del 9 en adelante. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Uno se pregunta cuáles. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego. Esa es una de las abominaciones, ¿no es cierto? Ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por esta abominación es Jehová tu Dios, echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Entonces estaba prohibido, ¿no es cierto?, todo este tipo de prácticas que eran abominables para el Señor, ¿no es cierto? La adivinación, el agorero, el hechicero, ¿ya? O quien intentara consultar a los muertos, o los encantadores, o los adivinos, o los magos, todo ese tipo de cosas, todas esas prácticas paganas. Yo no voy a ir a explicar, ¿no es cierto?, cada uno de lo que es esto, porque al final se alargaría mucho este estudio, ¿ya? Eso sería quizás para otro estudio. Lo que yo estoy solamente mostrando que Saúl, cuando echó a los divinos de la tierra, ¿no es cierto?, era porque la ley lo decía. Estaba prohibido que consultaran, ¿no es cierto?, a estas prácticas que tenían ellos. Entonces vamos a ir ahora a Samuel, porque vamos a explicar el tema de Samuel, capítulo 28. Y hasta aquí, digamos,
lo que ha hecho Saúl con relación a esto estaba correcto. Dice, leo de nuevo, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl lo había arrojado de la tierra a los contadores divinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl se juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando Saúl, dice, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces dijo Saúl, buscame una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Entonces, lo primero que tiene que usted, cuando uno tiene una lectura, como le decía al principio, lo primero que uno tiene que pensar, analizar lo que uno está leyendo. Está diciendo, ¿no es cierto?, que Saúl se encuentra con una situación de una guerra, que ya se iba a producir una guerra, tenía a los enemigos delante de él, ¿no es cierto? Como decimos, se dio cuenta que estaba todo el ejército de los filisteos y tuvo gran temor. Entonces él no sabía cómo le iba a ir en esa guerra, y qué es lo que hace, como, digamos, voy a decir hombre de Dios, bien entre comillas, porque era bastante desobediente Saúl. Pero él, ¿no es cierto?, como rey de Israel, fue, ¿no es cierto?, y fue a consultar al Señor. El versículo 6 dice que consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por los profetas. O sea, aquí lo que usted tiene que fijarse, o sea, Dios no quiere nada con Saúl, lo tiene desechado. La causa, ¿no es cierto? La causa, si usted quiere saber la causa, ¿por qué lo desechó? Es porque él no destruyó a los amalecitas. Los amalecitas, cuando Israel salió de Egipto, ¿no es cierto?, atacaron a Israel, ya en tiempos de Moisés. Lo atacaron. Y el Señor dijo lo siguiente, ya esto se lo voy a leer para que ustedes lo sepan, una parte de una pequeña historia, ¿no es cierto? Éxodo 17, 14, 16. Se lo voy a leer un poquito por qué pasó esto, que a lo mejor le puede servir. Solamente voy a leer la fracción, porque si no se hace largo esto. Estoy leyendo Éxodo capítulo 17, versículo 14 al 16. Dice lo siguiente: Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek debajo del cielo. Y escribió, dice, y edificó Moisés un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Ya? Es por eso, ¿no es cierto? Es por eso que el Señor le había pedido a Saúl, ¿no es cierto?, cuando tuvo que conquistar tierras o lugares, ¿no es cierto?, le dijo que tenía que deshacer de todos los de Amalek. Y Saúl no lo hizo. ¿Ya? Perdonó lo mejor del ganado y también perdonó la vida del rey. ¿Ya? Y por eso, ¿no es cierto?, el Señor estaba muy enojado con Saúl, lo desechó, ya, por desobediente. Entonces, aquí lo primero que usted tiene que darse cuenta es que Dios no quiere nada con Saúl, porque no le responde, ¿no es cierto?, ni por los profetas. Dios, ¿cierto?, le dice siempre al profeta, anda y dile. Pero Dios no quería saber nada de Saúl. Eso es una cosa importante que usted lo considere. Lo otro, tampoco por el Urim, ¿no es cierto?, o el Tumín, que eran piedras, ¿no es cierto?, donde echaban a la suerte para saber cómo le iba a ir. Tampoco le respondió de esa manera, y tampoco le respondió por sueño. Es decir, en forma resumida, ¿no es cierto?, que Dios no quiere nada con este rey Saúl. Entonces, esto tiene que usted servirle como antecedente, ¿ya? Porque aquí voy a decir una frase que va a ser interesante, que la voy a relacionar. Entonces, y ahí él, ¿qué es lo que hace? En su desesperación, ¿no es cierto?, hace todo lo contrario de lo que había hecho, porque primero los había expulsado de sus territorios a los encantadores adivinos, y ahora anda buscando una divina, ya que Dios no le responde. Entonces anda desesperado buscando a una divina. Entonces dijo sobre sus criados, buscame una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, y aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Fíjese que tiene un espíritu que es capaz, ¿no es cierto?, de adivinar. Ella tiene un espíritu de adivinación. Ya, bueno, hay versiones que le ponen espíritu de pitón, depende de la versión, ¿ya? Pero esta en el fondo vendría siendo una medium. Dice, y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido,
y fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y que me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho y cómo ha cortado de la tierra a los que invocan, a los invocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pone tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá sobre esto. Y la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y dice, y viendo la mujer a Samuel, clamó a gran voz y habló a aquella mujer diciendo a Saúl, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió, he visto dioses que suben de la tierra. Y le dijo, ¿cuál es su forma? Ella respondió, un varón anciano viene cubierto de manto. Y Saúl entonces entendió que era Samuel y humillado sobre el rostro en tierra hizo gran reverencia. Lo vamos a dejar hasta ahí porque aquí tenemos que analizar, tenemos que reflexionar del texto. Había dicho la escritura, ¿no es cierto?, que Dios no quería nada con Saúl. No le respondió ni por los sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Lo tiene desechado. No quiere tener conversación con Saúl. Entonces aquí viene esta pregunta. Es muy insólito. Escuche lo que le voy a decir. Es muy singular, es muy insólito, es muy extraño, es muy raro, ¿no es cierto? Que si Dios no quiere hablarle por los medios legítimos que Él tiene, ¿no es cierto?, para comunicarse con su pueblo, lo haga por un medio totalmente adverso, ¿ya? Con lo que mismo Él decía, ¿no es cierto?, que tenía que echar, Dios destruyó todos estos pueblos, ¿no es cierto?, que tenían adivinos, encantadores, medios, magos, etcétera. Los destruía por sus abominaciones, lo leímos, ¿no es cierto?, en Deuteronomio 18. Entonces, ahora resulta que como Dios va a hacer que venga un muerto para que sí le conteste a Saúl, cuando no le contestó ni por el Urim, ni por los profetas, ¿no es cierto? No le contestó ni por sueños. Entonces resulta que ahora le va a contestar por medio de una divina, ¿no es cierto?, de una persona que tiene un espíritu de adivinación, ¿ya? Y el texto va aclarando, ¿no es cierto?, que es absurdo. ¿En qué sentido? De que si usted aquí cree que vino Samuel, yo le voy a decir que no. Entonces aquí vamos a hacer un análisis un poquito más profundo, como les dije yo. La pregunta, primero, la mujer, ¿no es cierto?, está en un contexto histórico. La mujer no está fuera de la historia, ¿ya? El que relata, ¿cierto?, estos relatos pueden ser muy posteriores a lo mejor, pero la situación en sí que está relatando este autor está dentro de un contexto histórico. Esta mujer está en el periodo que está vivo, digamos, parece que conoció a Samuel, conoció a David y conoció a Saúl. Igual son los antecedentes que tenemos. Yo les voy a mostrar algunos antecedentes cuando usted tiene que hacer una hermenéutica, ¿ya?, o tiene que hacer un exégesis más profundo del texto, porque los textos a nosotros nos hablan, no solamente las palabras con significado, sino el contexto. Y aquí usted tiene que tener luz. Dice, versículo 8, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y que me hagas subir a quien yo te dijere. Entonces usted tiene que preguntarse por qué Saúl se tiene que disfrazar. Eso le dice claramente que la mujer conocía al rey Saúl. Si no, no tiene para qué disfrazarse. Está de cajón. Por algo él tiene que tomar otra condición. Pero eso por un lado, ¿no es cierto? Uno se da cuenta que sí, la mujer conocía a Saúl, no a este que viene disfrazado, porque ya viene disfrazado, pero sí conocía al rey, ¿ya? Entonces, está en el mismo contexto histórico. Por eso que aquí el texto le va hablando, le va diciendo que Saúl tuvo que disfrazarse. Porque si no se disfraza, sería la otra pregunta, quiere decir que la mujer lo descubre de forma más fácil. Pero como se disfrazó, en este momento todavía no se está dando cuenta quién está frente a ella, ¿ya? Yo se lo traigo como dato. Entonces, el hecho que se disfraza, vuelvo a decir, significa que ella conocía al rey Saúl. No está disfrazado, porque viene disfrazado. Todavía no lo descubre, ¿ya? Espero que eso quede claro. Entonces, el texto le va diciendo eso. Después, ¿no es cierto?, llegó con 2 siervos y la mujer le respondió, y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho y cómo ha cortado de la tierra a los que invocan, a los invocadores y a los divinos. ¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Hasta que no lo conoce.
pero ella está clarita que también fue echada y está con miedo, ¿no es cierto? Porque sabía que el rey había echado a todos los que practicaban adivinación o a los encantadores y, y podía costarle la vida. Entonces, acá todavía nos descubre a Saúl y Saúl le dice lo siguiente, y Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal vendrá sobre esto. Y la mujer respondió y dijo, ¿a quién te haré venir? Y respondió, hazme venir a Samuel. Ya, aquí les vuelvo a insistir, hay un contexto histórico. El autor no va a los detalles, ¿ya? No está contando cada detalle, pero me queda a mí muy claro, por lo que estoy leyendo, que también conocía a Samuel. ¿Ya? Samuel era un gran profeta de Israel. Ahora me va a decir que conocía al rey y no tenía idea quién era Samuel, cuando fue el mismo Samuel que lo ungió por rey a Saúl. Sería una cosa de cabros chicos. Aunque el texto no lo explica en ese detalle, uno se da cuenta que la mujer está en ese mismo contexto histórico, sabe que es David, sabe que es Samuel, un gran profeta, capacito incluso diría yo que a lo mejor fue hasta el velorio, porque era un hombre muy, muy querido, ¿no es cierto?, por todo Israel, me imagino también por los pueblos alrededores que lo conocían, un gran vidente que le llaman, ¿eh? Un gran profeta. Entonces justamente ella le dice, hazme venir a Samuel, ¿ya? Le pregunta, entonces ella no le hace más preguntas porque tiene clarito quién es Samuel. Y después dice, y vio la mujer a Samuel, ojo en ese detalle, y clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y él le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Entonces dice que la mujer vio a Samuel. Si ella no tiene idea quién es Samuel, ¿cómo puede saber cómo puede decir el autor que está viendo a Samuel? ¿Ya? Ahí tiene un detalle, ¿ya? Para que usted lo analice. Entonces dice la mujer, y viendo, dice la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Y aquí, ¿por qué tiene que usted analizar, ¿no es cierto?, en este exégesis que estamos haciendo, ¿no es cierto?, que tenemos algunos elementos, nos estamos esforzando a comprender al autor, que eso es lo que uno busca, ¿no es cierto?, de ser legítimo con el texto. Entonces, hemos dicho, ¿no es cierto?, que la mujer de alguna forma está en el mismo contexto histórico, por lo tanto conoce a David, conoce quién es Saúl, por eso que Saúl tuvo que disfrazarse, pero si usted es un poquito más analítico con el texto, hay cositas que yo creo que la mujer, que el texto no lo dice, pero la mujer se está dando cuenta. Recuerde que Saúl era el primer rey de Israel y dice que a todos los pasaba, no le llegaba ni al hombro de Saúl, era un gigante. ¿Ya? Usted se podrá disfrazar, pero no se puede cortar los pies para quedar más chico. Entonces yo creo, y digo yo creo, yo pienso, yo analizo, de que ella ya está teniendo sospecha. Viene disfrazado, viene con dos hombres más, viene de noche, es todo esto medio raro. ¿Ya? Entonces, la mujer, ¿no es cierto?, dice que vio a Samuel y clamó, dice, ¿no es cierto?, clamó a alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. ¿Ya? ¿Por qué le digo yo? Aquí está la parte que usted tiene que analizar, porque si ella sabe quién es Samuel, y yo le digo a lo mejor fue hasta el velorio, sabe quién es David, sabe quién es el rey Saúl, que incluso la espantó a ella, también tuvo que arrancar, si no le iban a quitar la vida. Entonces usted se analiza, ¿por qué dice el texto, cuando Saúl le pregunta, le dice, ¿usted quién quiere que te haga? A Samuel. Ah, al profeta, al vidente. Ya eso es un antecedente para ella, para que este rey está angustiado, que esta persona está preocupado. ¿Ya? Está preocupado. Entonces, aquí yo creo que ya lo está pillando, yo creo que también por su estatura, lo está pillando, y le dijo, ¿ya? Y viendo la mujer a Saúl, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Claro, porque sabía que, ¿no es cierto?, Samuel había muerto, era el profeta, y esta persona viene a consultar, viene a preguntarle a Samuel cómo le veía en la guerra. Entonces, todos esos antecedentes yo creo que la mujer ya lo está procesando y se está dando cuenta, yo creo que por la altura, seguramente tiene un disfraz, nota que no es una persona que viene muy despejada, sino que está tratando de simular siendo otra persona. Todo eso es sospechoso para una persona que tiene dos dedos frente. Entonces, y lo pilló aquí, ya lo pilló en este momento. Le dijo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl.
Y el rey le dijo, no temas. Aquí ya sabe que el mismo rey que había echado a todos los encantadores divinos. Y aquí la mujer me imagino que se asustó. Y la mujer dijo, respondió, solo he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Aquí, importante también analizar este texto que Saúl no está viendo nada, ¿ya? No está viendo nada, sino que le está preguntando a ella. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto, ¿ya? Y Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado su rostro en tierra, hizo gran reverencia. Entonces, sabe la mujer quién es Samuel, sabe cómo se vestía Samuel, sabe que es un profeta, sabe que murió, y yo le puse, incluso estuvo en el velorio, que el texto no lo dice obviamente, pero no me encuentro muy raro que un gran profeta, ¿no es cierto? Todo el mundo va atrás de él y va a condolerse también de este gran profeta. Y sabe que viene ya Saúl, ya lo pilló en este momento, y sabe que está en angustia Saúl, que este es el rey, porque ya se dio cuenta, tú eres Saúl, hijo, tú eres el rey. O sea, y aquí ya lo descubrió. Y sabe que está en angustia y que los filisteos más ratito, ¿no es cierto? Ya están preparados, ¿no es cierto? Ya tienen la espada lista para cortarle el cogote. Y Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciendo venir? Ojo, que esto de que Samuel dijo a Saúl, no está hablando Samuel, aquí es que está hablando de la mujer. Recuerden que leímos que Saúl no vio nada, le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que tú ves? ¿Ya? Y ella le da una inscripción de Samuel, que sí lo había conocido cuando estaba en vida, ¿cierto? Sabía la ropa que usaba, y eso lo único que está usando, voy a decir yo, una poco astucia, como una divina, ¿cierto? Y ve que este rey está ya angustiado, ya sabe la situación de Israel, sabe la situación de David, que está que le quita el trono, sabe que Samuel ha muerto, sabe que Saúl está angustiado y que tiene los filisteos encima. Entonces, Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciendo venir? Esto lo está diciendo la mujer por su boca. Y Saúl respondió, estoy angustiado. ¿A quién entrega antecedentes? Pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de los profetas, ni por sueño. Por esto te he llamado para que me aclares lo que tengo que hacer. Fíjese que si usted analiza el texto en profundidad, el mismo Saúl le está declarando a la divina todo lo que le está sucediendo en su corazón, esta situación adversa que está viviendo, ¿no es cierto? Ya le te dijo, ya mira, ¿sabes? ¿Qué quieres que yo te diga? ¿Ah? La mujer está pasándose, voy a decir así, por Samuel, y le está diciendo qué es lo que necesitas. Y él aquí le está entregándole todos los datos, porque le está diciendo, ¿ah? Samuel dijo a Saúl, recuerden que, le vuelvo a insistir, él no vio nada, él no está hablando con un fantasma. Versículo 14, le pregunta Saúl a la mujer, y le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Así se vestía Samuel. Saúl entonces entendió que era Samuel, o sea, entendió, no vio nada. Aquí lo único que está viendo todo, yo digo, en su mente nomás, no es que, porque lo conocía Samuel. Esta mujer, yo diría, incluso está engañando a Saúl, en el sentido que tiene un espíritu que habla con los muertos, no tiene nada que ver con eso. Estoy angustiado. Entonces le dice, y bueno, aquí Samuel hizo gran reverencia, y Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Ya entonces aquí la mujer empezó a tomar, ¿no es cierto?, el papel como que era Samuel. Y Saúl respondió, estoy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de los profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me aclares lo que tengo que hacer. Entonces, ya el mismo rey, Saúl, le entregó todos los antecedentes a esta mujer, a esta pitonisa, a esta medium, ¿no es cierto?, a esta divina, le entregó todos los datos. Y la divina, ¿no es cierto?, está clarita ya quién era Saúl, porque tuvo que arrancar, sabía que era un rey, por eso que Saúl tuvo que disfrazarse, sabía que Samuel había muerto, que era un gran profeta, un gran vidente, sabía cómo se vestía, como les dije yo, capaz que tú estás en el velorio, sabía también, ¿no es cierto?, los triunfos de David, ¿ah? Ese dicho que se hizo popular en Israel, Saúl mató a 1000 y David a 10.000, a miles. Entonces, todas esas cosas me imagino que esta mujer, porque está en un contexto histórico, ella está en el mismo contexto histórico. Y le dice, entonces Samuel dijo, yo entiendo que está hablando la mujer, ¿por qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? O sea, en el fondo la mujer le está diciendo lo que tú me dijiste. No sé si usted se cansa de dar cuenta, pues ya se lo dijo. ¿Ya? Entonces Samuel dijo, ¿por qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová ha hecho como dijo por medio de mí, que el antecedente que le entregó mismo Saúl a la mujer. Pues Jehová ha quitado tu reino y lo ha dado a tu compañero David. Y esa noticia, yo les digo,
Se sabía, todo eso se sabía, que Saúl andaba buscando para matar a David, que había una rebelión, todas esas cosas, digamos, son hechos históricos, que ellos están más conscientes. Aquí tenemos un relato, eso es lo que les quiero decir, aquí hay un relato con antecedentes, pero todas estas frases, todas estas cositas, usted siempre tiene que verlo en un contexto histórico, en un ambiente de situaciones. Y aquí lo que está pasando, simplemente, todos los antecedentes ya la mujer lo tiene. Yo creo que esta mujer conocía incluso hasta David. ¿Ya? Son hombres que se están haciendo famosos, ¿cierto? Como nosotros. Nosotros encontramos noticias y aunque no la hemos visto, lo enteramos por un tercero o un cuarto, ¿no es cierto? Todos nos enteramos de las noticias. Entonces Samuel dijo, versículo 6, ¿por qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? ¿Ya? Jehová ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado tu reino y lo ha dado a tu compañero David. ¿Ya? Como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Recuerden que, ¿no es cierto?, que cuando también todas esas cosas se saben, ¿no es cierto? Me imagino que cuando vino Samuel, ¿no es cierto?, y le cortó la cabeza al rey, o cuando Israel, ¿no es cierto?, conquistó a los de la Melecita, ¿no es cierto?, y mataron niños, mujeres, todo, pero perdonaron lo mejor del ganado, ¿cierto? Estamos hablando de una guerra, son cosas, es algo que se va comunicando de persona a persona, ¿ya? Se sabe todo lo que está pasando, y esta mujer también está enterada de todas esas cosas, eso es todo, la mujer está enterada de todo esto, ¿ya? Sabe, ¿no es cierto?, y sabe que Saúl fue desechado porque no cumplió el ardor de la ira, ¿no es cierto?, matando a todo el ganado, porque era un pueblo, dice que era todo maldito y tiene que destruir todo, ¿no? Y cuánto se llama que decir Saúl perdonó la vida del rey y también de lo mejor del ganado. Y dice, como tú no hiciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Y aquí también hay un punto de reflexión, no sé si se acuerdan de la historia de Ran la ramera, ¿ya?, de la ciudad de Agay, parece que se tomaron, ¿no es cierto?, la misma mujer que era incluso una prostituta, se dio cuenta que todo el pueblo estaba temeroso y escondió a los espías. ¿Recuerdan esa historia? Imagínense, una mujer tan simplona se da cuenta que ellos van a perder la guerra. Y como guardó a los espías, le pidió que le perdonaran la vida a ella y a los suyos. Cualquier persona se da cuenta que llega un rey, ¿no es cierto?, desesperado y está mal, y tiene los enemigos y viene todo tiritón, ¿ah?, o como decimos nosotros, que ya viene meado, ¿ah?, para decir un poco más exagerado, está claro que la guerra la va a perder. Así que esto no tiene nada, mucha trascendencia en cuanto a la comprensión. Así que eso que vas a estar conmigo se refiere, como les dije yo, en el lenguaje, no es que solamente solo iba a morir y se iba a juntar con Samuel, sino que iba a morir igual como había muerto Samuel. Así como morí yo, tú también vas a morir. Todo lo que le está diciendo en el fondo a la mujer, porque aquí no está hablando Samuel, se lo insisto. Esto solamente la mujer, esta divina, ¿cierto? Esta mujer adivina, ¿cierto?, que le está, digamos, de alguna forma adivinando, con todo lo antecedente que tiene, le está proyectando el mal futuro que va a tener Saúl, ¿cierto?, y todo el ejército de Israel, porque está muy asustado, ¿no es cierto? También le dijo que cuando supuestamente habla con Samuel, ¿no es cierto?, que lo leímos acá, esta parte que quiero que ustedes lo tomen bien, le dice, versículo 15, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, ¿ya? Aquí está hablando Saúl, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de los profetas ni por sueños. Por esto te he llamado para que me aclares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿por qué me preguntas a mí si Jehová se apartado de ti, es tu enemigo? O sea, claramente la mujer lo tiene clarito que Dios desechó porque el mismo estaba entregando el antecedente a ella, ¿no es cierto?, que Dios es su enemigo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, quiero más o menos concluir. Yo sé que he sido un poquito a lo mejor rápido, ligero. Lo que yo entiendo que aquí no hay ningún muerto hablando, esto es lo que yo creo, que no hay ningún muerto hablando con Saúl, simplemente la mujer que tiene un espíritu de nación o que puede, digamos, predecir un poquito el futuro, que tiene un poco más de luz que la gente corriente, ¿no es cierto?, que se da cuenta de toda la situación, de todo su entorno que está viviendo, lo que le va a pasar a esta persona. O sea, uno va calculando, es igual que un gallo que estudia estadística o de economía,
ve que la cosa viene media mala y esa persona puede sacar una cierta conclusión y le puede ayuntar. Y eso no significa que realmente conozca el futuro, ¿ya? Eso no es así. Es simplemente que la persona tiene los ojitos más abiertos y se da cuenta de lo que está pasando. Y esto hizo esta mujer. Esta mujer, ¿no es cierto?, que era una divina, ¿no es cierto? Nunca vino un muerto a hablar con ella. Y le vuelvo a insistir, si Dios no quiere hablar con Saúl, lo tiene como enemigo, ni por profeta, ni por sueño, ni por ir, ni de ninguna manera, ¿cómo le va a contestar ahora por un muerto? Eso es absurdo, ¿ya? Entonces eso cae de fundamento, eso no tiene sentido. También tiene el otro argumento, ¿por qué Saúl se disfraza? ¿Ya? Porque la mujer lo conocía, sino para qué se disfrazar. Pero no se puede disfrazar sobre su estatura, así que la mujer yo creo que ya lo tenía, como decimos nosotros, ya lo tenía cachado, decimos, ¿cierto? No sé qué en Chile, que significa que ya lo tenía pillado, ¿ya? También tenemos el antecedente, ¿no es cierto?, de que esta mujer, ¿no es cierto?, sabía que había muerto Samuel, sabía cómo se vestía, era un gran vidente, entendía todo, está en el mismo contexto histórico, sabía lo de David, tenía claro todo lo que había pasado, ¿ya? Lo único que le faltaba saber quién era esa persona que vino a consultar de noche, y cuando ya le dice, hazme venir a Samuel, dijo ya, este es el rey Saúl. ¿Por qué me has mentido? ¿Cierto? Te pillé, tú soy Saúl. Y ahí ella le dice, no, dime nomás, no importa, no te va a pasar nada, cuéntame qué va a pasar. Y ahí le dice, bueno, te va a pasar esto, tu corazón está mal, y bueno, por lo que tú dices, tú mismo dijiste que Dios es tu enemigo, etcétera, etcétera, mañana, ¿no es cierto?, vas a estar conmigo, en el sentido de que vas a morir, tú y tus hijos, o sea, ustedes van a perder la guerra. Y ese estar conmigo no significa en su sentido espiritual, sino que también va a morir simplemente. Se va a juntar en la muerte, digamos, en el sentido de que va a dejar de ser así como fue Samuel. Samuel está muerto, ¿ya? No hay texto que enseñe en la Torá como enseñanza que Dios anda dándole permiso a unos ciertos espíritus que están ahí conversando para que vayan a conversar con los vivos. Todas esas cuestiones son puras tonterías. Aquí no hay nada, aquí Samuel ya murió, el pueblo lo lamentó, y lo único que esta mujer toma, ¿no es cierto?, el papel, como hacen los medios, que como que ellos, ¿no es cierto?, entran en una situación media rara, ¿no es cierto?, y se hacen pasar por un ser querido, ¿ah? Pero son ellas mismas nomás que andan adivinando, ¿no? Aquí no hay ni un muerto con ellos. No sé si pude resolver en parte el tema, pero por último lo dejo como una reflexión. Ustedes sigan buscando, sigan indagando, pero es importante, ¿no es cierto?, cómo uno va entendiendo la escritura, ¿no es cierto?, cómo la va comprendiendo. Yo lo único que creo, claramente, que aquí esta mujer, ¿no es cierto?, se ganaba la vida de esta manera, ¿no es cierto?, más o menos adivinándole el futuro a las personas, ¿ya? Eso, pues, hermano, así que Dios los bendiga mucho, ¿ya? No tengo más que decir, a lo mejor usted ve otras cosas que yo no veo, ¿ya? Yo respeto también su opinión, pero esa es la posición que tengo yo no creo aquí que Samuel estaba vivo, Samuel está muerto y nunca habló con Samuel, ni tampoco Dios le mandó que Samuel fuera a decirle a Saúl, eso ya estamos rayando lo absurdo. Así que eso es lo que creo que pasó. Y todos los textos muestran que los muertos están muertos. O sea, la escritura no muestra que los muertos están vivos, ¿ya? Toda la escritura no muestra que los muertos están vivos, ¿ya? Así que es una muy mala comprensión que se hace para usar como que, ve, aquí está hablando Samuel. No, nunca, ni siquiera lo vio Saúl. Era simplemente la voz de la mujer, ¿cierto? Que entran esos trances que hacen ellos, entonces esa cuestión de ese show, lo voy a llamar así, entrar en un trance, ¿no es cierto?, y empiezan a adivinar. Pero él mismo le entregó todos los datos y los antecedentes. Insisto, conocía a David, conocía a Samuel, conocía a Saúl. Está en el mismo contexto histórico, ¿ya? Y no son cosas menores, ¿ya? Samuel no era una persona que nadie lo conocía, ¿eh?, como una aguja en un pajar. Era una persona de renombre. Lo mismo que se hizo David, famoso, y lo mismo que le pasó a Saúl y con todo lo que pasó, ¿ya? Así que eso es el contexto histórico que yo veo. Así que para mí no hay ningún muerto hablando acá, ¿ya? Simplemente la pitoniza y claramente, ¿no es cierto?, el Señor, de hecho, lo leímos en Deuteronomio, ¿no es cierto?, sácate a todos los divinos magos, todo esto es una abominación. Entonces, ¿cómo después va a contestar por una abominación? Y ya estamos rayando la papa. Ya, no los canso más, que Dios los bendiga mucho, que tengan un buen año, y espero que yo haya aportado en algo en esto. Yo sé que no soy muy ordenado, reconozco, ¿ya?, pero trato de entrar un poquito de luz, así que siga leyendo la historia y analicen, ¿no es cierto?, hagan una buena hermenéutica, se dan cuenta que el autor lo presenta de esta manera, pero hay muchos antecedentes, ¿no es cierto?, para darse cuenta que aquí nunca fue Samuel el que habló, simplemente fue el espíritu de la divina. La divina tenía los ojos más abiertos, ¿no es cierto?,
y se dio cuenta de todo. Le insisto, como ejemplo, Rahal la ramera también se dio cuenta, parece que era podría decirlo así, exagerado, no, el texto no dice eso, por acaso una analfabeta, una mujer de pueblo, se dio cuenta que el pueblo iba a perder la guerra con Israel, y no hay ninguna divina. Ya se lo dijo como dato. A los espías le dijo, yo sé que el Señor le entregó este pueblo en manos de ustedes, perdona la vida mía y lo de los míos. ¿Ya? Entonces imagínense, una mujer sencilla se da cuenta, esta mujer mayor, con mayor razón se dio cuenta y eso fue todo lo que pasó. Bien, pues que Dios los bendiga mucho y que los guarde y los proteja. Estamos hasta otro video. Este fue un video cortito que le hice también para compartir con ustedes, para no dejarlos tan botados. En el fondo esto quise hacer yo, este video, para también tener una forma de relacionarme con ustedes. Siempre les pido que, bueno, si les gustó el video, pongan un like y bueno, y también sobre todo que lo compartan con sus hermanos, ¿no es cierto? Una mirada diferente, ¿ya? Digamos así, una mirada diferente. Yo no pretendo cambiar su forma de pensar, pero una forma que ustedes lo consideren, ya que lo tomen en cuenta. Más o menos hasta acá yo puedo desarrollar este tema. Cuando tenga más luz, a lo mejor haré una segunda parte, pero yo creo que es eso. Los muertos están muertos y aquí solamente es la mujer que descubrió a Saúl. Eso es todo. Que Dios los bendiga a todos y estamos hasta un próximo video. Gracias.